Creemos en Dios el Padre, en el soberano. Creemos en aquel que está en control de todo, absolutamente de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y creemos en su Hijo, que toma nuestro lugar en la cruz del Calvario para rescatarnos de nuestros pecados. Jesús, mis amados hermanos, viene a nuestra vida para transformar nuestros corazones, para que de esa manera, como seguidores de Él, marquemos la diferencia en el lugar donde estamos. Y eso es posible gracias a la presencia de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es Dios quien obra en la vida de todo creyente. ¿En la vida de quién obra Dios? En la de todo creyente. Dios no va a obrar en la vida de unos y de otros, no. Dios va a obrar en la vida de todos. Y una de las maneras como Dios obra en la vida de sus hijos es a través de su palabra, a través de su palabra. Y hoy vamos a dar comienzo a una serie de 4 estudios o mensajes basados en Abdías. El mensaje que he preparado hoy a la luz de este libro del Antiguo Testamento, así que si usted puede, abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Abdías. Abdías está antes de Jonás, no se puede perder ahí. Y he titulado lo que quiero compartir con ustedes, un llamado a la humildad. Hoy vamos a iniciar juntos. Esta es una de las maneras hermosas en cómo los creyentes en Cristo podemos sentarnos a aprender de la palabra de Dios. Lo podemos hacer juntos. Y vamos a dar inicio juntos a un viaje a través del libro de Abdías. Abdías significa servidor de Dios. Vamos a aprender de este servidor de Dios, quien fue inspirado por el Espíritu Santo a plasmar estas palabras dadas por Dios. Me llama la atención cómo comienza, y tome su Biblia si no lo ha hecho ya, Biblia física o Biblia en su celular, lo importante es que tenga la palabra de Dios delante de usted. Me llama la atención cómo comienza este libro. Esta es la visión. Esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Abdías recibe una visión. Abdías recibe una visión que contiene un mensaje por parte de Dios. A Abdías, igual que a otros profetas en el Antiguo Testamento, se le da el privilegio de no solamente recibir un mensaje por parte de Dios, sino que se le da el privilegio de ver lo que está por acontecer. Abdías no solamente oyó palabras, él pudo visualizar. Él pudo ver, pudo apreciar con sus ojos
aquello de lo cual se le estaba hablando. Este libro, el libro de Abdías, es el libro más corto del Antiguo Testamento. No hay otro más corto que este libro en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la epístola de Judas, pues en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Abdías. Es el más corto. Cuenta con 22 versículos. 21. Pero el hecho de que sea un libro corto no nos debe de llevar a subestimarlo. No nos debe de llevar a restarle importancia a su lectura. Y todos nosotros debemos de estar motivados. ¿Cómo debemos de estar? Motivados en la lectura de este gran libro, pequeño pero grande, del Antiguo Testamento. Este libro contiene un mensaje profundo. ¿Qué clase de mensaje? Profundo. Contiene un mensaje profundo que ofrece ideas. Nos ayuda a todos nosotros a poder aprender sobre el carácter de Dios. Y no solamente nos ayuda a poder aprender sobre el carácter de Dios, sino que nos ayuda, mis amados hermanos, a aprender sobre las consecuencias que trae el orgullo en la vida de aquellos que lo abrazan. También este pequeño libro, pero grandioso, nos ayuda a aprender sobre la esperanza de restauración para Israel. A medida que vayamos profundizando en la lectura de este libro, vamos a aprender muchas cosas, pero en esta primera parte estaremos examinando el orgullo de Edom y sus implicaciones para nosotros hoy. Tenemos la porción que vamos a cubrir en esta noche, es de los versículos del 1 al 11. En esta porción tenemos versículos que son claves para lo que quiero compartir con ustedes hoy. La primera sección de versículos claves, y con clave no quiero decir que el resto de los versículos no sean importantes, son muy importantes. Los versículos claves son del 2 al verso 4 y quiero que juntos hagamos lectura de esta primera porción. Verso 2, el Señor dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. La segunda sección de versículos claves son los versos 10 y 11. Leamos juntos. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suerte para repartirse Jerusalén. Pero tú actuaste como un
enemigo de Israel. En los versículos del 2 al 4, el profeta Abdías entrega un mensaje del Señor acerca de el orgullo y la arrogancia de Edom. Tenemos ahí en el verso 3 la palabra orgullo y tenemos allá en el verso 3 más abajo, al finalizar el verso, la palabra arrogancia. Y ese es el mensaje que Dios le da a Abdías en relación a Edom. Dios le deja saber a Abdías que Edom ha sido orgulloso y arrogante. Tal vez usted se está preguntando, ¿quiénes son los de Edom? ¿Qué es Edom? Los de Edom son los descendientes de Esaú. Esaú es hermano de Jacob, Israel. Y Edom, su descendencia, había sido bendecida con tierras fértiles y posiciones estratégicas. Ellos dominaban el comercio en la región. Sin embargo, en lugar de humildad y de gratitud, se volvieron orgullosos. ¿Cómo se volvieron los edomitas? Orgullosos. Y confiaron en su propia fuerza y sabiduría. Este orgullo, el orgullo de los de Edom, conducía a una falsa sensación de seguridad, como lo indican sus viviendas excavadas en los acantilados aparentemente inconquistables. La foto que tienen en la pantalla es una de esas ciudades. Cuando nosotros leemos en el verso 3, has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. Tenemos que entender que no está hablando de cuevas, no está hablando de madrigueras, de hoyos para conejos. Está hablando de edificaciones como la que ustedes están viendo ahí arriba, majestuosas, ricas en su arquitectura, que les daba un sentido de opulencia, un sentido de grandeza, un sentido de poder, un sentido de que ellos eran invencibles. Los versos 10 y 11 resaltan aún más el pecado de orgullo de Edom. El verso 10 dice que Edom trató con violencia a Israel, y el verso 11 dice que él se mantuvo al margen y no quiso ayudar a Israel cuando Israel estaba siendo atacada, cuando Israel estaba siendo invadida por sus enemigos. Y al contrario, en lugar de actuar como familia, tomaron parte con el enemigo invasor. En ese momento de necesidad, cuando Jerusalén estaba bajo ataque, en lugar de ofrecer ayuda o mostrar compasión a su hermano Israel, se deleitaba en su caída, regocijándose en su desgracia. Esta actitud de superioridad, ¿cuál era la actitud de los edomitas? De superioridad e indiferencia hacia los demás, hacia Israel, revela la profundidad de su orgullo.
La lección para nosotros hoy. Esta primera porción de Abdías, los versículos del 1 al 10, nos enseñan que el orgullo es un pecado sutil. ¿Qué clase de pecado es el orgullo? Sutil. Que fácilmente puede echar raíces en nuestros corazones. Al igual que Edom, podemos volvernos autosuficientes y confiar en nuestras propias capacidades en lugar de reconocer la soberanía de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que tener cuidado. Especialmente cuando nos está yendo bien. Porque es ahí cuando corremos el riesgo de olvidarnos de Dios. Y de reconocer que lo que tenemos proviene de su mano. Esta actitud no solamente nos distancia de Dios, sino que también genera desprecio por los demás. Me junto con estos, pero con aquellos no. Lo que lleva a una falta de compasión y empatía. Como cristianos, estamos llamados a la humildad. ¿A qué estamos llamados? A la humildad. Reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Guardémonos de las tentaciones del orgullo. Y en cambio, cultivemos un espíritu de humildad y gratitud. Tenemos que ocuparnos, amados hermanos, en cultivar, en sembrar un espíritu de humildad y gratitud en nuestros corazones. Ser agradecidos con Dios. Ser agradecidos con Dios nos lleva a ser humildes. Ser agradecidos con Dios nos lleva a ser humildes. Entonces, practiquemos la gratitud para con Dios diariamente. Démosle gracias a Él por su favor inmerecido constantemente. Démosle gracias por los alimentos, por la vestimenta. Démosle gracias por la salud. Démosle gracias por el techo. Démosle gracias al Señor por la familia. Demos gracias al Señor por los hermanos en el cuerpo local. Demos gracias al Señor por todo lo que se le venga a usted a la mente y que se le haga necesario darle gracias a Dios. Eso es cultivar un espíritu de humildad. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también demostramos su amor a quienes nos rodean. El máximo ejemplo de humildad, mis amados hermanos y hermanas, se encuentra en Jesucristo. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo de humildad? Jesucristo. Aunque era Dios encarnado, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y voluntariamente dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, ofrece perdón de pecados y reconciliación a todos los que se arrepienten y creen en Él. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo en humildad. Si alrededor suyo son pocas las personas que le están dando buen ejemplo en cuanto a ser humilde,
ponga sus ojos en Cristo, porque Él es quien mejor ha modelado para todos nosotros cómo es que podemos ser humildes. Quiero hacerles un llamado a la acción. Quiero hacerles una invitación a actuar sobre lo aprendido. Primero, examinando nuestros corazones. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Examinemos nuestro corazón y arrepintámonos de cualquier orgullo que pueda estar impidiendo que nuestra relación con Dios y con los demás florezca. Busquemos imitar la humildad de Cristo. ¿A quién debemos de buscar imitar? A Cristo. ¿A quién debemos de buscar imitar? A Cristo. La humildad de Cristo. Busquemos imitar la humildad de Cristo. Se hace necesario que quitemos nuestros ojos de aquellos que nos han fallado. Se hace necesario que quitemos nuestros ojos de aquellos que en estos momentos nos están dando un mal ejemplo de humildad. Busquemos imitar la humildad de Cristo en nuestros pensamientos, en la manera en cómo pensás en relación a tus hermanos, en la manera como el esposo piensa de su esposa y la esposa de su esposo, en la manera como los hijos piensan de sus padres, en la manera como pensamos de nuestros hermanos en el cuerpo local. Hágase la siguiente pregunta: ¿cómo pensaría Cristo? ¿Cómo pensaría Cristo de mi esposa? ¿Cómo pensaría Cristo de mi esposo en el caso de las hermanas? ¿Cómo pensaría Cristo de mis padres en el caso de los hijos? ¿Cómo pensaría Cristo de mis hermanos en el cuerpo local? ¿Cómo pensaría Cristo? No solamente tenemos que imitar la humildad de Cristo en nuestros pensamientos, también tenemos que imitar la humildad de Cristo en nuestras palabras. Que nuestras conversaciones sean sazonadas con gracia, escribe el apóstol Pablo. Eso quiere decir que al expresar nuestras ideas, lo que vayamos a decir debe de ser dicho con la intención de edificar a la persona que nos va a escuchar. Eso quiere decir de que lo que vayamos a decir tiene que ser dicho con la intención de corregir en amor a la persona que nos va a escuchar. Eso quiere decir que vamos a evitar a toda costa, que lo que tengamos que decir hiera a la persona que nos va a escuchar. Quiere decir que vamos a tener cuidado en hablar mal a nuestra esposa, en el caso de los esposos. Vamos a evitar hablar mal a los esposos, en el caso de las esposas. Los hijos, vamos a tratar de evitar mal a nuestros padres. Y en el cuerpo local, los hermanos, vamos a tratar de hablar mal de nuestros hermanos. Y vamos a ser cuidadosos en no influenciar para mal, sino para bien, con nuestras conversaciones a las personas que están a nuestro alrededor.
Busquemos imitar la humildad de Cristo, no solamente en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Busquemos imitar la humildad de Cristo en nuestras acciones. Seamos amables, seamos amorosos, no solamente con aquellos que forman parte de nuestra familia inmediata, sino también con aquellos que forman parte del cuerpo local, sin mostrar preferencia. Seamos entonces instrumentos de su amor y de su gracia, haciendo brillar su luz en un mundo oscurecido por el orgullo y la arrogancia. Qué diferente le hubiera ido a los de Edom si ellos no hubieran abrazado la arrogancia y el orgullo. Vamos a concluir esta primera parte de nuestro viaje a través de Abdías, pero quiero llamar la atención de ustedes a la advertencia contra el orgullo. ¿Cuál es la advertencia? Es contra el orgullo. Y aceptemos el llamado de Dios a la humildad. Al hacerlo, no solo nos alineamos con los propósitos de Dios, sino que también preparamos el camino para su restauración y bendición en nuestras vidas. Quiero invitarles a que nos unamos en oración en este momento. Le invito a cerrar sus ojos. Cierre sus ojos, por favor.